Imaginemos pasar años y años escalando la gran montaña del desarrollo personal. Uf, sí, una vida entera a veces. Literal, invertimos tiempo, devoramos libros, hacemos terapia, perdonamos nuestro pasado y bueno, por fin logramos llegar a esa cima soleada de paz absoluta. Esa sensación de que ya nadie te puede hacer daño. Exacto, te sientes inalcanzable, pero de repente descubres que alcanzar la cumbre absoluta no era el éxito definitivo, Para nada. sino la trampa más sutil y más peligrosa de todas. Porque normalmente tenemos metida en la cabeza la imagen de una escalera lineal, ¿verdad? Sí, el concepto clásico. Dejas atrás la ignorancia, subes peldaño a peldaño y llegas a una meta donde ya, pues, lo sabes todo. A ver, es que es una narrativa extremadamente seductora. La idea del héroe que conquista la montaña nos otorga una falsa sensación de control. Y de finalidad, claro, de que el trabajo ya está hecho. Totalmente. Creemos que el esfuerzo intelectual o espiritual tiene una línea de meta clara. Y bueno, seamos totalmente sinceras. Cruzar esa meta nos otorga un estatus de superioridad frente al resto del mundo que sigue tropezando ahí abajo. Ya, nos sentimos un poco por encima del bien y del mal. Exacto. Pues el concepto central que vamos a explorar en el análisis a fondo de hoy coge esa escalera lineal y, directamente, la rompe por la mitad. Me encanta cómo suena eso. Es que es fascinante. Basado en los principios metafísicos de un curso de milagros, la arquitectura del verdadero aprendizaje que vamos a desgranar hoy nos propone una imagen completamente rompedora. Sí. Compara el despertar dentro del sueño con el despertar del sueño. Y nos dice que no hay una sola escalera al cielo. Son dos. Son dos escaleras apoyadas la una en la otra formando una V invertida. Hay una escalera de subida, sí. Ajá. Pero obligatoriamente, para que el viaje tenga sentido, hay otra escalera de bajada. Y comprender esa bajada es absolutamente vital para quienes nos escuchan hoy. En cualquier ámbito del conocimiento, ya sea liderazgo, psicología, espiritualidad, existe el tremendo riesgo de acumular datos, alcanzar un nivel de iluminación o de maestría teórica y decidir aislarse en esa burbuja. Quedarte ahí a vivir, claro. Eso es, mirar por encima del hombro al caos del mundo cotidiano. Así que hoy vamos a demostrar por qué llegar a esa ansiada cima del conocimiento es de hecho tan solo la mitad del trabajo. Solo la mitad. Sí, y quedarse allá arriba es el equivalente a no haber entendido absolutamente nada. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el primer tramo de este viaje, esa primera escalera que sube hacia la cumbre, recibe el nombre de Sendero Ascendente de la Verdad. El sendero de la verdad, exacto. Y lo que me vuela la cabeza, es que el punto de partida para empezar a subir no es un momento de inspiración divina tomando un batido verde en un retiro idílico. Ojalá, pero no. Empieza, en el fango de una crisis total. Total y absoluta. A ver, este camino comienza con lo que se denomina el agotamiento del falso yo. Agotamiento. Sí. No empezamos a buscar la verdad por pura curiosidad intelectual. Lo hacemos porque las estrategias habituales que nuestro ego utiliza para encontrar la felicidad, el éxito o la seguridad han colapsado por completo. O sea, cuando ya no puedes más. Cuando la mente choca, de forma literal y dolorosa, contra los muros de sus propias ilusiones. Has intentado que el mundo se adapte a tus deseos y has fracasado tantas veces que desde esa rendición total, la mente pide ayuda. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que el requisito indispensable para empezar a despertar es estar profundamente exhausto de nuestra propia forma de vivir? Básicamente. ¿No podemos simplemente decidir aprender por las buenas? Yo estoy seguro de que mucha gente piensa eso. Ya. El problema es que el ego, esa identidad construida que creemos ser, es increíblemente terco. Mientras creamos que podemos arreglar nuestra vida controlando las piezas del tablero, no buscaremos una respuesta real fuera de nuestro propio sistema. Claro, seguiremos intentando ganar con nuestras reglas. Exacto. Solo cuando el falso yo se rinde, interviene esa guía interna, que en esta terminología se conoce como el Espíritu Santo. Y ojo, no es un ente mágico externo. Vale, importante aclararlo. Es una corrección dentro de la propia mente que te redirige hacia un camino de verdadero aprendizaje. Y el primer gran bofetón de realidad en este ascenso es comprender que el tablero en el que estábamos intentando ganar es falso. Totalmente falso. Es descubrir que el mundo que percibimos es un sueño de separación proyectado por ese mismo ego. Pero aquí entra un concepto clave para contrarrestar esa proyección: la expiación. Uf, la expiación.
una palabra con mucha carga. Suena a dogma denso y medieval, ¿verdad? Pero en realidad es un giro psicológico brutal. Consiste en reconocer que nuestra verdadera identidad y toda la creación jamás se han separado realmente de su origen. ¿Siguen unidas? Siguen unidas, por muy caótico que parezca este sueño material. Es un cambio de percepción radical. Pasas de intentar cambiar el mundo a intentar cambiar tu forma de mirarlo. Y a partir de esa aceptación, la mente atraviesa unas fases de desarrollo de confianza muy concretas para poder seguir subiendo la escalera. ¿Cuáles son esas fases? Se pasa por el deshacimiento, la selección y la renuncia. ¿Y cómo se ven esas tres fases en la práctica? Porque suenan un poco abstractas. A ver, imaginemos que llevamos toda la vida operando bajo la regla de oro del ego, que es busca la felicidad ahí fuera, pero asegúrate de no encontrarla jamás. Vaya tela de regla. Sí, es agotadora. Pues el deshacimiento es darte cuenta de que esa regla es una estafa. Te das cuenta de que nada externo te da paz duradera. Luego pasas a la selección. Vale. Empiezas a evaluar conscientemente qué pensamientos, qué metas o qué relaciones especiales de dependencia tienen un valor real y cuáles son solo mecanismos de defensa. Ah, empiezas a filtrar. Exacto. Y finalmente, la renuncia es el acto de soltar voluntariamente lo que carece de valor. O sea, es como hacer una limpieza radical tipo maricondo, pero con el alma. Me encanta esa comparación, sí. Coges una creencia sobre cómo debería ser tu carrera profesional o una relación que pensabas que te daba seguridad. La miras de frente y te preguntas, ¿esto me aporta una paz real o solo me está chupando la energía para mantener una imagen? Esa es la pregunta clave. Y al darte cuenta de que solo ocupa espacio mental sin darte alegría verdadera, pues le das las gracias y la tiras a la basura. Renuncias al ilusorio. Es una analogía brillantísima. Estás vaciando la casa de trastos inútiles para poder habitar por fin el espacio real que tienes. Quitando capas. Quitas capas y capas de defensa. Y este proceso riguroso de soltar, de desapegarse de lo que no es real, es lo que te lleva peldaño a peldaño hasta la cima exacta de esa primera escalera. Vale, ya estamos arriba. Has limpiado la casa a fondo, entiendes la metafísica, dominas la teoría del perdón y tienes una claridad mental envidiable. Y esto, claro, plantea una pregunta muy importante. Cuéntame. ¿Qué ocurre exactamente cuando terminas todo el trabajo de limpieza mental y te instalas en esa cima? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque cualquier persona normal pensaría que la historia termina ahí, con un final feliz. Es lo lógico, ¿no? Tienes la casa limpia, entiendes cómo funciona el ego, meditas a diario. Ya está. Eres un maestro zen. Pero resulta que quedarse en esta cima, que se conoce como la fase 4, o el periodo de asentamiento, es una trampa mortal. Mortal. Es el caldo de cultivo para algo llamado el ego espiritual. Y te lanzo la gran duda, a ver. Si alguien ha asimilado todas las enseñanzas, si no reacciona con ira y entiende la teoría a la perfección, ¿por qué narices es una trampa? Ya. ¿Por qué se califica este estado de autocomplaciente o de estar absurdamente absorto en uno mismo? Porque entender la mecánica de la verdad a nivel intelectual, sin llevarla a la práctica real y vulnerable, es la jugada maestra de supervivencia del ego. O sea, el ego se adapta. Totalmente. El mecanismo psicológico es retorcido. El ego ve que estás desmontando sus viejas defensas de dinero, poder o victimismo, así que decide cambiar de estrategia y secuestrar tu propio vocabulario espiritual. Se pone el disfraz de maestro iluminado. Exactamente. En la fase 4 todavía existe una identidad separada. Sigue habiendo un yo que se cree el protagonista principal de la película, solo que ahora se siente especial por lo mucho que ha perdonado o lo mucho que sabe. ¡Qué peligro! Mucho. Es esa persona que te mira con condescendencia cuando tienes un problema mundano y te dice, bueno, eso es solo una ilusión de tu mente. Invalidando tu experiencia. Invalidando tu experiencia para mantener su pedestal de sabiduría. Si alguien se siente superior a quienes aún están dormidos, sigue atrapado. Su falsa identidad no ha muerto. Simplemente se ha mudado a un ático de lujo intelectual. Eso es. Un ático muy bonito, pero sigue siendo una prisión. Es escalofriante lo sutil que es. Y me impacta un detalle tremendo de este estado. Fíjate. Se llega al punto en que, de forma totalmente inconsciente, la mente en este estado prefiere elegir la muerte del cuerpo físico antes que permitir la verdadera muerte de ese falso yo espiritualizado. Así es. O sea,
Prefieren literalmente morirse de viejos o de enfermedad, manteniendo su orgullo intacto, sentados en su trono de sabiduría, antes que soltar el control y disolverse en la verdadera humildad. Sin duda. Yo, como experta en estos patrones, te digo que sí, porque para el sistema de pensamiento del ego, la muerte del cuerpo físico es perfectamente aceptable. De hecho, la utiliza como la prueba irrefutable de que la separación es real y de que somos seres vulnerables limitados por la biología. Madre mía. Lo que el ego no puede tolerar bajo ninguna circunstancia es su propia desaparición conceptual. Prefiere organizar un funeral majestuoso al cuerpo antes de renunciar a su identidad de maestro intocable en la mente. Wow. Eso pone las cosas en perspectiva. Entonces, para evitar pudrirnos en esa cima ilusoria del ego espiritual, la única salida es asomarse al borde del precipicio y empezar a bajar por la otra ladera, No queda otra, la segunda escalera. el descenso, que no es otra cosa que el sendero descendente del amor. Y esto implica volver a bajar de la montaña hacia lo que se llama la filiación, es decir, volver a meterse de lleno en el mundo material, en las relaciones humanas complejas, en los problemas de la oficina, en el tráfico, en el fango de la vida diaria humana. Ahí es donde está el verdadero trabajo. Pero claro, dar ese primer paso hacia abajo provoca un vértigo paralizante. El inicio del descenso es la fase 5, conocida como el periodo de inestabilidad, donde hay que atravesar el círculo de miedo. El famoso círculo de miedo. ¿De dónde sale un pánico tan grande si se supone que ya dominas toda la teoría de la primera escalera? Pues, a ver, el pánico surge porque el peaje para cruzar ese círculo de miedo es tu propia identidad. Es absolutamente imprescindible soltar por completo esa máscara de superioridad espiritual que tanto esfuerzo te costó construir en la cima. Claro, el falso yo se revela. El falso yo, el que lo controla todo desde su atalaya zen, no puede dar ni un solo paso en la escalera de bajada. Bajar significa volver a ser vulnerable, significa ensuciarte las manos. Y eso aterra. Y para la mente que se creía iluminada, perder el control sobre cómo te ven los demás o dejar de tener siempre la respuesta perfecta es una experiencia aterrorizante. Pero si logras atravesar ese fuego, pasas de ser ese yo aislado al Hijo de Dios o el Cristo en acción. Eso es. Llegas a la fase 6, el periodo de logros, y la definición de esta fase es de una simpleza aplastante. Vivir para servir a Dios y a los demás. Consiste en pedir guía interna antes de cada palabra que pronuncias o cada acto que realizas. Ajá. Y es en ese fluir constante donde, según la metafísica de este proceso, los milagros y las sanaciones ocurren de forma natural. Y fíjate en un matiz crucial. Llega un punto en que Dios da el paso final para devolvernos a nuestro estado original. Pero esto no ocurre a través de la muerte, ni escapando del mundo, como fantaseaba el ego espiritual. Ah, no. Entonces, ¿cómo? Ocurre utilizando nuestro cuerpo físico de una manera radicalmente nueva. El cuerpo deja de ser un fin en sí mismo o un escudo defensivo y se convierte en un simple vehículo de comunicación. Un canal, digamos. Un medio activo para traer la paz a la tierra, cumpliendo una función de sanación única diseñada para nosotros. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Aterrizando todos estos conceptos enormes, se me ocurre que es como hacer un doctorado dificilísimo en pedagogía. A ver, cuéntame. Esa subida agotadora por la escalera de la verdad. Sufres, estudias, te deshaces de ideas viejas y llegas a la cima. Te dan tu título, dominas todas las corrientes educativas, desde Vygotsky hasta Montessori, y te sientes el rey del mundo en tu despacho universitario. Totalmente. Pero el verdadero propósito, el sendero del amor, te prohíbe quedarte ahí. Te obliga a bajar de la torre de marfil, cruzar la puerta de un aula de preescolar completamente caótica, llena de niños llorando a gritos, tirándose pintura a la cara. Y te exige aplicar toda esa teoría preciosa, pero haciéndolo desde el barro, con paciencia infinita, amor y un servicio real que no busca el aplauso. Si conectamos esto con el panorama general, tu analogía es el resumen perfecto de todo el modelo. El doctorado teórico es hermoso e imprescindible para no cometer errores básicos, pero el verdadero terreno de juego es el aula de preescolar. Claro. Ahora bien, es justamente en esa aula ruidosa donde acecha el peligro. Aplicar el perdón y la paz cuando estás en un retiro en silencio es muy fácil. Ya te digo. Mantener la paz cuando alguien te roba una idea en el trabajo o cuando te enfrentas a una crítica injusta. Ahí es cuando el ego aprovecha para contraatacar y sacarte de tus casillas. Claro.
El instinto inmediato al recibir un golpe en el aula de preescolar es querer huir corriendo escaleras arriba, volver al despacho y cerrar la puerta. Tal cual. Y sabiendo que esto va a pasar, necesitamos tácticas de supervivencia reales. Porque en cuanto nos mezclemos con la gente, el ego va a encender su maquinaria favorita, la comparación. Ay, la comparación. Su arma estrella. Va a mirar obsesivamente a las personas de nuestro alrededor, intentando calcular desesperadamente en qué peldaño de la escalera evolutiva están ellos y en cuál estamos nosotros, buscando siempre situarnos un poquito por encima para no sentirnos vulnerables. La comparación es el medidor de oxígeno del ego. Y para contrarrestar esa inercia asfixiante, se necesita anclar la mente en la gratitud constante y en la comprensión visceral de que todo sucede para ti, no a ti. Todo sucede para ti. Qué importante. Es la certeza de que incluso la persona más difícil que se cruce en tu camino, ese niño tirando pintura de tu ejemplo, forma parte de un plan de estudios diseñado a la perfección por tu guía interno. Para enseñarte a soltar el juicio, no hay adversarios, solo lecciones en el aula. Y para lograr ese nivel casi inconcebible de aceptación sin juicio, hay una oración de entrega total que me parece revolucionaria por lo que implica. Dice literalmente, aquí estoy, Señor. No sé lo que soy ni lo que quiero. Tu voluntad es la mía. Muéstrame, enséñame, guíame. Es preciosa. En una sociedad que nos machaca constantemente con que debemos definir nuestra marca personal, tener metas a 5 años y saber exactamente quiénes somos, admitir de corazón un no sé lo que quiero es una bomba atómica contra el ego. Es vaciar la taza por completo. Es el antídoto directo contra la soberbia ciega del ego espiritual que creía tener todas las respuestas en la cima. Claro. Solo cuando aceptas que desde tu percepción limitada no tienes ni idea de lo que te conviene realmente, dejas el espacio libre para ser guiado y ser verdaderamente útil para quienes te rodean. Y hablando de dejar espacio libre, me encanta que, para manejar los momentos de crisis mental en pleno descenso, se nos plantee una visualización que parece sacada de la cultura pop. Sí, es divertidísimo. Caza estelar, exactamente igual que Luke Skywalker bajando por la trinchera de la Estrella de la Muerte en el clímax de la película. Es una metáfora tremendamente práctica para explicar la mecánica del instante santo. En esta visualización, en la cabina de la nave, tienes delante de ti un visor de fijación de objetivos. Sí. Y el objetivo que debes atrapar en esa mirilla cruzada no es una nave enemiga, sino un pensamiento oscuro de tu propio ego que te está quitando la paz en ese momento. Puede ser un ataque de odio hacia alguien, una culpa paralizante o una tristeza profunda. Y el objetivo del juego no es destruirlo tú mismo, sino poner ese pensamiento perturbador justo en el centro exacto de la mira, enfocarlo y mantenerlo ahí, para que el Espíritu Santo pueda disparar la corrección que va a sanar tu mente. Exacto. Pero, y aquí vienen las reglas estrictas del disparo. Hay 3 fallos críticos que debes evitar. Si cometes cualquiera de los 3, la mira se desajusta y fallas el tiro. A ver, repásalos para nuestra audiencia. Regla 1. Si crees que el pensamiento está anclado en el pasado, fallas. Regla 2. Si crees que tiene que ver con el futuro, fallas. Y regla 3. Si juzgas el pensamiento como bueno o malo, fallas. Tienes que permanecer en un presente absoluto, observando el pensamiento sin emitir un solo juicio sobre él. Lo verdaderamente fascinante aquí es comprender las herramientas de las que se nutre el ego para sobrevivir y perpetuarse. El tiempo lineal y el juicio constante son el tejido conectivo del sufrimiento. Pero explícame la mecánica psicológica de eso. Entiendo lo del pasado y el futuro, pero ¿por qué falla el visor específicamente si digo este pensamiento de odio que tengo es malo? Ya, parece contradictorio. ¿Por qué el simple acto de juzgar mi propio dolor impide que pueda ser sanado? Debería ser bueno reconocer que el odio es malo, ¿no? Suena lógico, pero es una trampa. Cuando tú observas un pensamiento de odio hacia otra persona y te dices a ti mismo, esto es malo, soy una mala persona por sentir esto, automáticamente le estás otorgando realidad e identidad a ese pensamiento. Ah, claro. Estás diciendo, esta oscuridad es real, me pertenece y tengo que defenderme de ella. Al juzgarlo, te pones en guerra contra tu propia mente. Estás intentando resolver el problema al mismo tiempo que lo estás condenando, lo cual genera una fricción insalvable. Lo agarras con más fuerza. Ah, vale. Al luchar contra él para empujarlo fuera, lo estoy legitimando. Lo convierto en un monstruo real en la cabina conmigo. Exactamente. Lo sacas del instante santo
que es el único espacio neutral donde la mente puede ser transformada. Si en cambio te mantienes completamente neutral y dices, vale, tengo en la mira este pensamiento de odio furibundo. No es bueno ni es malo, simplemente es un error temporal que me está quitando la paz y no sé qué hacer con él. Ahí la mira se centra. La mira de la nave se alinea a la perfección. Le quitas todo el oxígeno al ego porque renuncias a la tentación de interpretar la situación por tu cuenta. Y es en ese espacio vacío de juicios, en esa rendición total, donde la corrección real ocurre. Es como dejar que el pensamiento tóxico pase flotando por delante de ti sin invitarlo a sentarse a tomar un café y discutir con él. Eso es, ni lo invitas ni lo echas a patadas. Menudo viaje nos ha propuesto este análisis hoy. Vamos a recapitular un poco. Hemos desmontado el mito de la escalera lineal. El verdadero aprendizaje no va de llegar a una cumbre iluminada y quedarse a vivir allí en un estado de superioridad moral o intelectual. No, para nada. Eso es solo la mitad del trayecto y esconde la peor trampa del ego. Así es, el propósito real exige el valor inmenso de descender de nuevo por la segunda escalera, bajar al aula de preescolar, sumergirse en las relaciones humanas y utilizar todas esas herramientas cotidianas, renunciando al juicio de nuestros propios miedos para poder llevar luz a la filiación. Y para quienes nos escuchan hoy nadando en una época saturada de metodologías para ser la mejor versión de uno mismo, de presiones para tener la opinión más acertada y definir nuestra identidad al milímetro, este enfoque es un salvavidas. Sí que lo es. Nos enseña la liberación absoluta que supone admitir que está bien no saber quiénes somos ni qué queremos. Nos muestra que soltar la necesidad enfermiza de tener siempre la razón es el atajo más rápido hacia una paz mental inquebrantable. Es paradójico, pero la verdadera certeza, la que no se desmorona cuando la vida se complica, no proviene de acumular más datos o de controlar mejor nuestro entorno. Viene de soltar. Proviene exclusivamente de vaciarnos de nuestras propias defensas y de ponernos al servicio de un propósito mucho mayor que nuestros pequeños intereses personales. Un propósito que no es tuyo ni mío, sino de todos. Y esto, fíjate, me lleva a un último pensamiento. Algo que me ha estado rondando la cabeza mientras explorábamos esta idea de la rendición absoluta y el dejarse guiar. A ver, sorpréndeme. Si la meta definitiva en todo este sueño es lograr abandonar todos nuestros intereses individuales, si el éxito real es dejar morir a ese falso yo y permitir que cada uno de nuestros actos sea guiado minuto a minuto para servir al resto de la humanidad hasta que se dé el paso final, Sí. ¿qué ocurre entonces con el sagrado concepto del libre albedrío? Desde que tenemos uso de razón, se nos enseña que la máxima aspiración del ser humano es la libertad para elegir lo que queramos cuando queramos. Claro, es el pilar de nuestra sociedad. Pero, a la luz de este doble recorrido, ¿es posible que esa libertad de elección personal que defendemos con uñas y dientes sea simplemente el último eslabón de las cadenas que nos atan a la primera escalera? Uf, qué gran pregunta. Podría ser que la verdadera y absoluta libertad solo se experimente de forma totalmente paradójica, en el segundo exacto en que renunciamos a la capacidad de decidir por nosotros mismos. Un concepto inmenso para darle vueltas hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.